conectar en las redes And sociales. bless all those that are going to connect on social media. So Cristo So le Christ habla a los discípulos is speaking to his disciples, y le dice a los discípulos, and he tells his disciples, a ustedes to you, los misterios van a ser revelados. the mysteries are going to be revealed. En otras palabras, In other words, tiene que haber un deseo there has to be a desire de amar o conocer la palabra. to love or to know the word. Por eso Cristo, sus primeras palabras cuando Él comenzó a ministrar, That's why his first words when he began to minister, Él dijo la palabra arrepentíos. he said, repent. No piden perdón. He said, don't ask for, No dijo. he did not say, ask for forgiveness. Él dijo arrepentíos. He said, repent. Porque es muy diferente a la palabra perdón. Because it's different from the word forgive. Amén. Amen. Arrepentíos To repent significa en hebreo signifies in Hebrew de voltear, to turn de una dirección que ibas caminando from a direction that you're going. y vas a tener que cambiar a otra You're dirección. going to have to turn around and go. You have to change directions. Amen. Amen. Tiene uno que arrepentidos es de cambiar dirección. Repent is to change direction. Ya no seguir caminando en el mismo caminar. Not continue walking in the same walk. También significa It also signifies de tener una mente abierta to have an open mind para recibir lo nuevo. to receive the new. Si uno no tiene una mente abierta, If one doesn't have an open mind, los misterios no van a ser revelados. the mysteries are not going to be revealed. Por eso Cristo dice a ustedes, That's why Christ says to you, los misterios van a ser revelados. the mysteries are going to be revealed. So la verdad So the truth, no se despierta it's not awakened en aquellos que tienen incredulidad, in those that have unbelief. unbelief. El otro día una hermana estaba diciendo The other day a sister was saying que nada aconteció that nothing happened en una región, in a region. no había milagros There was no de miracles parte de Cristo, on behalf of porque Christ había que because there was what? incredulidad. Unbelief. So cuando hay incredulidad, So when there's unbelief, no se manifiesta it doesn't manifest la revelación de los misterios de the Cristo. revelation, the mysteries of Christ. So eso quiere decir So that has to say, que cuando hay personas con incredulidad, when there's people with unbelief, ellos mismos impiden they themselves hinder de que se manifieste una revelación sobre nuestras vidas. that a manifestation will happen over their lives. Por eso el hombre que va hacia Cristo That's why the man that goes to con Christ una necesidad with a need, y dice, mi hija, and he says, my daughter, mi hija. my daughter. Y Cristo le dice, ¿crees? And Christ says, do you believe? Porque quiere manifestar lo que ya existe. Because he wants to manifest what already exists. Y él dice, sí creo, And he says, yes, I believe. pero su corazón, But his heart, ¿qué revelación demuestra este hombre? what revelation this man demonstrates? Reveals. Porque con sus palabras él dice, creo, Because with his words he says, I believe. pero su corazón estaba incrédulo. But his heart was not Unbelieving. Pero inmediatamente dice, But immediately he says, ayúdame con mi incredulidad. help me with my unbelief. El deseo de mirar The desire to see la revelación the revelation del amor de Dios sobre su familia. of the love of God over Y es lo his que family. nosotros deseamos, And that's what we desire. que cada persona That every person venga a disfrutar, that will come to enjoy y estar and be y disfrutar and enjoy la revelación que existe sobre nuestras vidas. the revelation that exists over our lives. Algo muy importante que se requiere entender las parábolas Something very important that we need in order to understand the parables es un corazón humilde. is a humble heart. Si el corazón no es humilde, If the heart is not humble,
es difícil de aceptar la verdad de las Escrituras. It's difficult to accept the truth of the scripture. Con eso, ahora sí vamos a comenzar. With that, we are going to begin. En Mateo capítulo 13, comenzando en versículo 51. In Matthew 13, starting in 51. Libro de Mateo capítulo 13, comenzando en versículo 51. Matthew 13, 51. En esta parábola, In this parable, Cristo describe Christ writes en cómo un escriba debe de ser instruido en el reino. how a scribe needs to be instructed in the kingdom. Por lo tanto, esta parábola Therefore, this parable es el escriba del reino. is the scribe of the kingdom. Escriba del reino. Did I say that right? Yes. Scribe of the kingdom. Es totalmente diferente It's totally different a muchas otras escribas. To many other scribes that exist. Amén. Pero vamos a mirar el escriba del reino. But let us see the scribe of the kingdom. Dice así. Y Yeshua les dijo, And Yeshua said, ¿habéis entendido todas estas cosas? have you understood all these things? Él está hablando de las parábolas. He is speaking of the parables. Le está preguntando a sus discípulos He is asking his disciples si han entendido todas las parábolas. if they have understood all the parables. Y mira lo que ellos responden. And look what they respond. Ellos respondieron, They responded, sí, Señor. yes, sir. Ellos recibieron los They misterios. received the mysteries. Esto es muy importante. Este versículo es muy importante. This verse is very important Porque este versículo es la fundación because this scripture is the foundation de todas las cartas apostólicas. of all the apostolic letters. Porque todas las cartas apostólicas, Because all the apostolic y letters, estoy hablando del Nuevo and Testamento, I'm speaking of the New Testament, es la revelación. is the revelation. Ellos escriben la revelación They write the revelation de lo que ellos aprendieron de las parábolas. of what they learned in the parables. Wow, come on, beautiful. Por eso la semana pasada, cuando hablamos del tesoro escondido, When we were talking about the hidden treasure, que el hombre lo encuentra that the man finds en it el campo in the field, y va y vende todo and he goes and sells everything para él obtener ese tesoro, to be able to obtain that gold, that treasure. that treasure. ¿Y quién estaba presente And who was present cuando Cristo estaba enseñando las parábolas? when Christ was Los teaching the discípulos. parables? The disciples. So Juan estaba presente. So John was present. So Juan escuchó la parábola del tesoro escondido. So John heard the parable of the lost Of the treasure, hidden or treasure. the hidden treasure. Y ahora él, en la revelación de esa parábola, And so now him in the revelation of that parable, él escribe Juan he 3:16. writes John 3:16. Juan 3:16 John 3:16 es la revelación que Juan is recibe. the revelation that John El received. misterio que Juan recibe The mystery that John received en la parábola in the parable del tesoro escondido. of the hidden treasure. Amen. Amen. Eso es muy importante de entender. That is very important to understand. Los apóstoles The apostles simplemente van a escribir, are simply going to write la revelación que ellos recibieron por las enseñanzas de Cristo, the revelation that they received from Christ. from the teachings, Of Christ. the teachings of Christ. Amen. Amen. Dice, otra vez vamos a comenzar el versículo We're going to 51. read 51 again. Y Yeshua les dijo, And Yeshua said, ¿habéis entendido todas estas cosas? have you understood all these things? Y ellos And respondieron, they responded, sí, Señor. yes, sir. Y comienza él a seguir platicando. And he continued speaking, Y les dijo, and he said, por eso, therefore, después de que él recibió la contestación, after he received the answer que sí entendieron, that yes, they understood, ahora
viene la instrucción de cómo escribir lo que entendieron. Now the instruction comes to write what they've received. Ooh, amen. Thank you, Lord. Ahí donde nos reconocemos que lo que ellos escribieron es la revelación de las parábolas. That's where we recognize that they are writing down of the revelation of the parables. Amen. Porque Cristo los instruyó. Because Christ instructed them. Amén. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, Therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven en los reinos de los cielos es semejante is like a master un padre de familia of house que saca su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. who brings out his treasure, what is new and what is old. Amen. Thank you. Una pregunta A question que quiero hacer en este momento, that I want to do at this moment. porque yo mientras yo estudio, Me, as I study, hay preguntas que salen hacia adelante, there's questions that are asked they come forth, que yo no entendía en el pasado, that I didn't understand in the past, pero tampoco preguntaba. but I wouldn't even ask. Estaba hablando con mi esposa esta mañana sobre esto, I was speaking with my wife this morning about this, que yo no entendía muchas cosas. that I didn't understand much things. ¿Y sabe cómo traía paz a mi alma? And you know how I would bring peace to my soul? Nomás me decía, They would tell me. yo nomás me decía, I would tell myself, solamente que creo en Cristo, as long as I believe in Christ, soy salvo I'm saved y está bien. and it's okay. En ese tiempo, In that time, así traía paz a mi vida, that's how I would bring peace to my soul. porque no entendía muchas cosas. Because I didn't understand many things. En el pasado yo no entendía cuando dice aquí, In the past, I didn't understand what it said here. el reino de los cielos. The kingdom of heaven. ¿Qué es el reino de los cielos? What is the kingdom of heaven? Y son cosas así como expiación, And it's things like that, like, atonement. Yo no sabía lo que era expiación, I didn't know what atonement was. pero solamente que Cristo me ama, Only if Christ loves me just knowing that Christ loves me y que soy and perdonado, I'm forgiven, eso traía paz a mí. that would bring peace to me. Pero ahora que estoy estudiando But now that I'm y los studying misterios se están and the revelando, mysteries are being revealed, puedo entender ahora más I can understand more por qué Dios why God nos ama, loves us. por qué hizo lo que hizo, Why did he do what he did? por qué las fiestas, Why the feast? por qué la Torá, Why Torah? por qué Monte Sinaí, Why Mount Sinai? por qué el Mar Rojo, Why the Red Sea? por qué la división de Israel. Why the division of Israel? Todo tiene propósito. Everything has a purpose. El cumplimiento de Dios, ser fiel a su The palabra. fulfillment of God to be faithful to his word. So, el reino de los cielos. So the kingdom of heaven. Cristo predica de este mensaje mucho. Christ preaches on this. On this very much, on kingdom. Amen. En cada parábola, él menciona el reino de Dios. In every parable, he mentions the kingdom of God. Ahora, And so now, pregunta, ¿qué es el mensaje del reino de los the cielos? question is, what is the message of the kingdom of heaven? ¿Qué es el mensaje del reino de los What cielos? is the message of the kingdom of heaven? Acuérdase, Cristo dijo, Remember, Christ said, yo no hablo de mi propia I cuenta. don't speak on my own account. Yo hablo lo que el Padre ha puesto en mí de que yo hable. I speak in what the Father has placed in me, Y todas sus enseñanzas and all his teachings, van a estar conectados con la Torah. they will be connected with Torah. Todas. Every one of them. Diciendo So eso, saying that, podemos ahora contestar. now we're able to answer. ¿Qué es el mensaje del reino de What los is cielos? the message of the kingdom of heaven? El mensaje del reino de los The cielos message of the kingdom of heaven es como nosotros conocemos el día de hoy, is like what we know of the day of today, el Antiguo Testamento, the Old Testament, que es el Tanakh, that is Tanakh, la Torah the Torah y los profetas. and the prophets.
Ese es el mensaje de los reinos de los That cielos. is the message of the kingdom. En el Tanakh In Tanakh, se encuentran todas las profecías, you can find all the prophecies, todas las bendiciones, all the blessings, todas las promesas, all the promises, toda la palabra de Dios all the word of God del que Él habló, que Él prometió que iba a hacer. that he spoke and promised him what he was going to do. Y todas las cartas And apostólicas all the apostolic letters, son la revelación they're the revelation de todo lo que fue escrito of everything that was en el written mensaje del reino de los in cielos. the message of the kingdom of heaven. Amén. Yes. Aquí Here, la pregunta puede salir. the question can be asked, or Yes. ¿Quién es el escriba en esta parábola? who is the scribe in this parable? Acuérdase, le está hablando a quién? Remember, who is he speaking to? A sus discípulos. His disciples. So, nosotros, So us, ¿qué es la gran comisión? what is the Great Commission? Ir por todo el mundo Go throughout the whole world y hacer and make discípulos. disciples. Y aquí Cristo le enseña, le está hablando a los discípulos And here Christ is teaching the disciples, y le dice and he tells them, a los discípulos, ¿has entendido? to the disciples, have you understood? Ellos contestan sí. They answer yes. Y luego Cristo le da una instrucción. And so Christ gives them an instruction. Por eso, That's todo escriba why every scribe o todo discípulo or all disciple docto en el reino de los cielos, who has been trained in the kingdom of heaven, entrenado en el reino de los cielos, have been trained in the kingdom of heaven. pregunta, Question. mucha gente cree que el reino de los cielos está en la atmósfera. Many people believe that the kingdom of heaven is in the atmosphere. Los discípulos han estado en la atmósfera, en el reino de los cielos. Were the disciples in the atmosphere in the kingdom of heaven? No. Pero mira lo que dice aquí la escritura, Cristo hablando. But look, what it says in the scripture, Christ speaking. Por eso todo escriba o todo discípulo docto en el reino de los cielos, Therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven, trained. They have been trained already. ¿Qué es lo que ellos conocen ya? what is it that they know now? La palabra, la Torah. The word, the Torah. Es la Biblia en ese tiempo. That's the Bible in that time. No hay Nuevo Testamento todavía. There is no New Testament. So ellos están entrenados en la Torah. So they are trained in Torah. Y Cristo dice, And Christ says, es como un padre it's like a master de familia. of a house. A father of house. Que saca su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Who brings out his treasures, what is new and what is old. So aquí Cristo está dando una advertencia, una instrucción, otra vez estamos So diciendo, Christ is giving a warning here, una instruction. Y que cada creyente and that every believer no podemos ser llevados por el sistema religioso. cannot be taken by the religious system. Amén. Docto Trained en el reino de los cielos. in the kingdom of heaven. Eso claramente expresa That clearly expresses que el discípulo tiene que mantener dos cosas: that the disciple has to maintain two things: las raíces de las escrituras the roots of the scripture y la revelación del reino. and the revelation of the kingdom. Son dos cosas que cada discípulo tiene que obtener. It's two things that the disciples have to obtain. De esto se habla cuando uno está entrenando a otro discípulo. This is what is speaking of when one is training another disciple. Aquí en esta casa es lo que nosotros enseñamos para entrenar a otro discípulo. Here in this house is what is used to train another disciple. Las raíces de las escrituras The root of the scriptures y la revelación del reino. and the revelation of the kingdom. Cristo enseña la Torah.
Christ teaches Torah. y enseña lo que los profetas también And he escribieron. teaches what the prophets also taught. Y Él está uniendo, And he is uniting. Él está uniendo He is uniting las the escrituras, scriptures, que es el tesoro viejo, that is the old treasure, con lo nuevo, with the new treasure, que es la nueva revelación which is the new en revelation Cristo Jesús. in Christ Jesus. So, los dos están unidos. So both are united. Cristo dice, Christ says, cada escribe, cada discípulo every scribe, every que disciple obtiene los dos, who obtain both, las raíces de las escrituras, the root of the la scripture, revelación del reino, the revelation of the kingdom, trae sabiduría sobre él. brings wisdom over him. No puede haber discernimiento There cannot be discernment si uno no conoce las escrituras. if one doesn't know the scripture. Muchas personas oran por discernimiento Many people pray for discernment. y no está mal, no estoy diciendo que eso está I'm mal, not saying it's bad, pero cuando uno conoce las escrituras, but when one knows scripture, las escrituras te entregan discernimiento. the scripture gives you discernment. Porque ¿qué es discernimiento? Because what is discernment? No es simplemente saber distinguir lo bueno de lo malo. It's not just simply a knowing good and bad. Es distinguir mejor It's to distinguish better lo que es bueno what is good y lo que es voluntad de Dios. and what is will of God. Porque no todo bueno Because not all things that are good es voluntad de Dios. is will of God. Woo, come on. Y hay muchos sistemas, And there's many systems, muchos sistemas religiosos many religious systems que están en lo bueno, that are in the good, pero no en la voluntad de Dios. but not in the will of God. Come on. That's good. ¿Y por qué no hay discernimiento? And why is there no discernment? Porque han desechado Because they have done away with la raíz the root de las escrituras. of the scripture. Cuando uno deshace la raíz de las escrituras, When one does away with the root of the scripture, se inventan they invent revelación. revelation. Ooh, come on. Cristo Christ. revela en este capítulo He reveals in this chapter revelaciones, misterios que nosotros tenemos que entender, revelations. that we must understand and obtain. Pregunta: Question. ¿por qué Cristo les está instruyendo cómo ser un escriba del reino si ya existen escribas? Wow, amen. Why is Christ teaching the disciples how to be a scribe of the kingdom if scribes already exist in that time? They were in error. They were in error. Estaban en error. Segunda pregunta: ¿todavía existe ese error el día de hoy? Second question, does that error still happen in the day of today? Yes. Wow. Los escribas en el tiempo de Cristo The scribes in the time of Christ, estaban conectados con un sistema religioso they were connected with the religious system, que no entendían la revelación del reino, that they didn't understand the kingdom, the revelation of the kingdom. Ellos enseñaban las letras, They taught the letters, pero sin espíritu. but without spirit. Ellos entendían las letras que estaban escritas en las They escrituras, understood the letters that were written in the scriptures, pero no entendían la revelación espiritual de lo que estaba escrito. but they didn't understand the spiritual sense of what was written. Cuando Cristo tiene esta conversación con ellos, When Christ has this conversation with them, ¿qué es adulterio? what is adultery? Ellos van a la letra They go to the letter, y te pueden decir lo que es adulterio, and they can tell you what is adultery. pero Cristo le demuestra But Christ demonstrates la revelación the revelation que existe en la letra. that exists in the letters.
que si en tu corazón So he says that if in your heart ya estás deseando a alguien, you're already desiring someone, ya has cometido adulterio. you have already committed adultery. Ellos tenían conocimiento, They had knowledge, pero no tenían discernimiento profético. but they didn't have prophetic discernment. Es por eso que Cristo That is why Christ no habla de cualquier escriba. does not speak of Just any just scribe. any scribe. Él habla de un escriba del reino. He speaks of a scribe of the kingdom, Y él compara a los discípulos and he compares the disciples. a un escriba del reino. Amen. He compares the disciples to a scribe of the kingdom. Amen. ¿Qué es un escriba? What is a scribe? ¿Qué es un escriba y qué es la función de un And escriba? what is the function of a scribe? La palabra escriba The word scribe, en griego solamente es una persona que escribe. in Greek, it's only a person that writes. It's simply a person that writes. En hebreo In Hebrew, es una persona que escribe it's a person that writes y que enseña la Torah y los profetas. and teaches the Torah and the prophets. Es una persona que está dedicado It's a person that's dedicated de preservar to preserve las escrituras the scriptures y enseñarlas. and teach them. Los escribas The scribes, son aquellos que guardan las escrituras. they are the ones that guard the scriptures. Son los que guardan They guard las escrituras. the scripture. En el primer siglo In the first century, eran parte de un sistema religioso they were part of a system, religious que system. solamente se fijaban They would only look at la apariencia de afuera the outer appearance sin importarles without caring de lo interior. of the inner. Amén. No les importaban las almas. They didn't care about the souls. Solamente ellos deseaban que obedecieran They only cared that they obeyed sin haber transformación. without transformation. Es posible It's possible de obedecer to obey sin transformación. without transformation. Por eso se requiere Cristo. That's why Christ is required. Porque en Cristo Because in Christ, hay transformación. there is transformation. Por eso Pablo les hablaba al sistema religioso That's why Paul would speak to the religious system y los confrontaba. and he would confront them. Ustedes están obedeciendo, You are obeying, pero no hay but transformación. there's no transformation. Los gentiles The Gentiles que no están circuncidados that are not circumcised, están obedeciendo they're y obeying. están siendo transformados. Tiene que haber transformación. There has to be transformation. Si no hay If transformación, there is no transformation, no se nos ha revelado it has not been revealed el misterio. the mystery. Los escribas en el tiempo de Cristo The scribes in the time of Christ, estaban distorsionando, they were distorting la correcta interpretación the correct interpretation de la Torah. of Torah, Y ellos se aferraron and they held on, y defendieron firmemente firmly defended el sistema legalista the legalist system que ellos se inventaron. that they invented. Aquí tengo que mencionar algo. Here I have to mention something. Cristo no está en contra de las escribas Christ is not against the scribes o la posición. or the position. Él está en contra de la interpretación que le estaban entregando. He's against the interpretation that they were teaching. Y a veces hay buenas intenciones, And sometimes there's good intentions, pero si uno
pone esa buena intención But if one places that good intention en el mismo nivel in the same level de un mandamiento de Dios of a commandment of God o más, or higher, ahora sí están en error. now then they are in error. Por ejemplo, For example, tenemos que reconocer en las escrituras, we need to recognize in the scriptures, en las cartas in apostólicas, the apostolic letters, qué es palabra de Dios what is word of God y qué es consejo del hombre de Dios, and what is advice of from a man of God. Amen. Amén. Porque hay escrituras Because there are scriptures que no son palabra de Dios, that are not word of God. son consejos de un hombre de Dios. They're advice of a man of God. Yo soy hombre de Dios I am man of God. y ha habido hermanos o familia que vienen hacia mí And there's been brothers or family that has come to me, y les doy consejo en los que ellos están pasando, and I give them advice in what they're going through. pero no es palabra de Dios. But it's not word of God. No puedo decir eso es palabra de Dios y lo tienes que hacer así. I cannot say this is word of God and you have to do it this way. Hay muchos ministerios There's many ministries porque el pastor lo dice. because the pastor says it. Así se tiene que hacer. That's the way it has to be done. So toman esa palabra del pastor So they take that word of the pastor y lo hacen igual al mismo nivel de la palabra de Dios and they make it in the same level of the word of o God más alto. or higher than the word of God. Pablo le da un consejo a Timoteo Paul gives an advice to Timothy, y ese consejo and that advice, el hombre, the man, el sistema religioso the religious system, lo ha puesto en el mismo nivel they have placed it in the same level o más alto, or higher. lo ha convertido en una doctrina They have converted it into a doctrine dentro de los ministerios inside the ministry que una mujer that a woman no puede predicar. is not able to preach. Es buen consejo, It's a good advice. pero no es doctrina de But Dios, it's no es palabra de Dios. It's not word of God. It's No not hay doctrine. nada en la Torah There's nothing in Torah que dice that says que una mujer no puede predicar. that a woman cannot preach. Al contrario, miramos que Dios usa mujeres para On predicar. the contrary, we see that God uses women to preach. Cristo Christ habla de lo que es un escriba del reino. speaks of what a scribe is of the kingdom of heaven. Un escriba del reino entiende las parábolas. A scribe of the kingdom of heaven understands the parables. Un escriba del reino A scribe of the kingdom of heaven no rechaza does not reject la Torah, the Torah. no rechaza el Tanakh, They do not reject Tanakh, que son la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y los profetas. which is the word of God and the prophets. Un escriba entrenado por Cristo A scribe trained by Christ, se pone en posición de ser guiado por el Espíritu Santo he is placed in position to follow the Holy Spirit y entender lo profético and to understand the prophetic y entender de que las parábolas and understand that the parables, simplemente es para restaurar nuestra identidad. it's only to restore our identity. Es para restaurar nuestra identidad. It's to restore our identity. Un escriba del reino A scribe of the kingdom of heaven, tiene discernimiento they have discernment porque estudia las escrituras. because they study the scripture. Un escriba del reino A scribe of the kingdom of heaven, enseña la verdad he teaches the truth y enseña la revelación que Cristo vino a entregar. and he teaches the revelation that Christ came to reveal. Amén. También enseña He also teaches la autoridad espiritual que nosotros obtenemos por medio de Cristo. the spiritual authority that we have through Christ Jesus. Vamos a entrar a la primera parte ahora sí de la parábola. Now let us enter to the first part of the parable.
Or maybe second, I don't know. Let's go back to verse 52. Y él les dijo, And he said to them, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. therefore every scribe has been trained for the kingdom of heaven, like a, here it says master, but Yeah. father, master of the house. Aquí nos dice que Dios es nuestro Padre. Here it tells us that God is our Father. Estamos hablando a los discípulos. We are speaking to the disciples. Y dice, así paguéis Adonai, pueblo loco y ignorante. Do you this repay the Lord, you foolish and senseless people? No es Él, tu Padre, que te creó, Él te hizo y te estableció. Is not he your Father who created you, who made you and established you? Esta escritura declara que Dios es Padre de Israel This scripture declares that he is Father of Israel y que Él nos ha establecido. and that he has established us. Un escriba del reino, A scribe from the kingdom, un escriba del reino, a scribe from the kingdom, of the kingdom, refleja it reflects el carácter del Padre, the character of the Father. que es Adonai, which is God. Amen. Vamos al Salmo 103, versículo 13. Psalms 103:13. Mira lo que dice Look what it says. en como Dios es nuestro Padre, in how God is our Father. Como el Padre que se compadece de los hijos. As a father has compassion for his children, se compadece Adonai de los que le temen. So Adonai or God has compassion for those who fear him. Amen. Dios tiene compasión hacia sus hijos. As a father has compassion on his children, Dios tiene compasión hacia sus hijos. God has compassion towards his children. Y un escriba del reino and a scribe of the kingdom debe de aceptar o reflejar este carácter de Dios. should reflect and accept this character of God, Compasión. compassion. Compasión es totalmente diferente Compassion is totally different de tener, ¿cómo es esa palabra? Sympathy, yeah. Simpatía. Compasión. Puedes tener, cuando uno tiene simpatía, no hay acción de esa parte hacia esa persona. When there's sympathy, there's no action towards that person. But when there's compassion, pero cuando hay compasión, hay acción. There's action put into. So sympathy is just a feeling of feeling sorry for somebody. But compassion is doing something for that somebody. Y Cristo se mueve en compasión, and Christ is moved on compassion, no en sympathy. Sympathy. not in sympathy. He does something about it. Amen. So un escriba del reino So a scribe of the kingdom, tiene compasión del Padre. they have compassion of the Father. No es legalista. He's not legalist. Él no enseña para tomar control, He doesn't teach to have control, pero Él le enseña but he teaches para transmitir amor, to transmit love, para cuidar el bienestar de sus hijos, to take care of the well-being of his children. La función de un escriba del reino the function of the kingdom of heaven es destruir las palabras de Dios mismo. Is to instruct the words of God himself. Amen. Como un padre se compadece de sus hijos, like a father that is compassion toward his children, that shows compassion to his children, so the Lord shows compassion Amen. to those who fear him.
No todos son hijos de Dios. Not all are sons of God. Eso, todos somos creación de Dios, We are all creation of God, pero no todos son hijos de Dios. but not everyone is son of God. Solamente aquellos que temen a Dios Only those that fear God son hijos de Dios. are sons of God. ¿Y cómo es que uno demuestra que tenemos temor de Dios? And how does one demonstrate that we have fear of God? No de temor de asusto, pero No. temor de reverencia o de honor Not fear of being scary, but of reverence and honor. and honor. Es de obedecer Is to obey sus mandamientos. His commandments. La Torá, The Torah, que se conoce también como la ley de that Moisés, is also known as the law of Moses. son simplemente palabras transmitidas a Moisés para el pueblo. They're only words that were transmitted to Moses for his people. Amén. Amen. So, entonces Moisés So then Moses, era un escriba, he was a scribe porque él escribió because he wrote las palabras de Adonai, the words of Adonai. y como un padre And like a father, se los entregó a he Israel gave them to Israel para el bienestar del pueblo de Dios. for the well-being of the people of God. Amén. Amen. La palabra Torah The word Torah, tiene un significado muy profundo it has a deep significance en el significado hebreo, in the Hebrew significance. en el Hebrew meaning. Amen. Amén. La palabra Torah significa instrucción o enseñar, The word Torah signifies to instruct or to instruct. teach, pero va más allá. But it goes deeper. Fíjase muy bien, porque muchos que tienen temor a la palabra Torah. Because many are afraid of the word Torah. Pero la palabra Torah en hebreo, ese es el significado profundo de esa palabra. But the word Torah, this is the significance. The deep significance or the deep meaning of the word Torah is instructions, son instrucciones de un padre Of a father para el bienestar de sus hijos. for the well-being of his children. Eso es Torah. That is Torah. Proverbios 1:8. Proverbs 1:8. Uno conocer el significado de las palabras es muy importante. One knowing the significance of the word is. Did I say that? For us we need to know the true significance of the words, and because it's very important. A lot of people hear the word Torah and it's like saying Mufasa. Oh my gosh, really? They get scared of That's our it. joke. Yeah. Proverbios 1:8 dice: Proverbs 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hear my son, your father's instructions, and forsake not your mother's teachings. Estos son padres que están enseñando, These are our fathers that are teaching. parents that are teaching, enseñando la palabra de Dios. That are teaching the word of God. Y ahora Dios le habla a los hijos. So now God speaks to the children. Le dice, oh, escuchen a sus He padres. says, listen to their parents. Porque muchos hijos, ¿qué es lo que dicen? Because many children, what do they say? Ah, mis padres no me entienden. Oh, my parents don't. They're old school. Yeah, they There's don't a new understand. generation. They don't understand us. Yeah. No nos entienden. Somos una nueva generación. Pero Dios dice, But God says, por amor a la familia, for the love for the family, le habla a los padres He speaks to the y parents le habla a los hijos. and He speaks to the children. Hijo mío, My son, la instrucción de tu padre. Oye la instrucción de tu padre. hear your father's instruction. La Torah no solamente son mandamientos de qué hacer y no qué hacer. Torah is not just commandments of what to do and not to do. La Torah es instrucción de un padre que tiene compasión The Torah is instructions from a father that has compassion hacia sus hijos. unto his children. La Torah son instrucciones de un buen padre. The Torah is instructions of a good father. ¿Qué tipo de hijo
no le gustan las instrucciones de un buen padre? What type of a son does not like the good instructions of a father? Lawless. Lawlessness, un corazón rebelde. Como quisiera regresar y pedirle perdón a mi padre. How I would like to return and ask forgiveness to my father. Le pido perdón a mi mamá. I ask forgiveness from my mother. I've asked my mom for forgiveness. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad. And I give God thanks for that opportunity. Porque nosotros que ministramos en el Robertson Unit, Because us that minister at the Robertson hay unit, muchos hombres. there's many men. Yo creo que muchos de nosotros también hemos dicho esto. And I know that many of us have said this. Como quisiera haber escuchado a mi padre. How I I would wish I would have listened Listened. to my father. Amén. Un escriba del reino A scribe of the kingdom, discierne, he discerns, enseña, he teaches, adapta las escrituras he adapts to the scriptures para bienestar de su familia. for the well-being of his family. Cristo Christ dice que el escriba del reino says that the scribe of the heaven, kingdom of heaven, es como un padre. is like a father. Él está diciendo, He is saying, alguien que refleja a Dios, someone that reflects God, instruye con amor, instructs with love, instruye con verdad instructs with truth, y lo demuestra. and he demonstrates it. Ahí le vamos a parar. And there we will end. Seguimos la segunda parte la siguiente semana. We'll continue the second part next week. Espero que estén esperando esa parte de esa I revelación. pray that you be waiting and ready to receive it. Yo me gozo con estas I enseñanzas, rejoice with these en lo que teachings estamos aprendiendo. and what we're learning. Amén. Y deseo lo mismo para ustedes. And I desire the Shalom, shalom a cada que se conectaron. shalom, shalom to everyone that's connected. Amén. Le dejo el lugar a mi esposa.